un partido muy igualado. Continuamos revisando la historia de Slam Dunk, en este caso en su edición Kanzenban. Así que vamos a comenzar revisando la edición de cada uno de estos tomos. Y para el tomo número 4 nos encontraremos una ilustración de Kogure, la cual se verá complementada en la pestaña que acompaña a esta misma, dejándonos así en la parte superior derecha el título de la obra, el número del volumen, el autor y la leyenda de esta edición, donde todos estos elementos contendrán el barniz a registro, dejándonos así en la parte inferior izquierda el logo de Ivrea España, nuevamente con el barniz a registro. Y pues ya que revisamos la pestaña, tendremos por acá el logotipo de esta historia, con el título de la obra, el autor y esta pequeña ilustración de aquí en medio, y los cuales también tendrán todos estos elementos el barniz a registro. Ya en cuanto al lomo, podremos observar que seguimos igual que los tomos anteriores. Tendremos algo bastante similar a lo que vimos en la pestaña, solo que en vez de la ilustración tendremos el número del volumen y más hacia aquí abajo el logo de la editorial, donde el título y el logo de la editorial contendrán el barniz a registro, dejándonos así para la contraportada una ilustración aumentada de Kogure, enfocada en la parte del torso y el inicio de las piernas, la cual pues también se verá complementada en la pestaña que acompaña a este mismo. Y como se puede observar por acá, se marca mucho el doblez de la sobrecubierta, seguramente por el tipo de material acartonado, así que es algo que tienen que revisar en sus tomos para tener cuidado cuando los manipulen y que no se vaya a terminar rompiendo. Ya en cuanto a la cubierta interna, nuevamente mantendremos la misma estética de tener diferentes bocetos a lo largo de toda esta, nuevamente sobre estos acabados de rojo y de un blanco para el fondo. Ya en cuanto a la edición interna, pues tendremos nuevamente las guardas, en este caso nuevamente con diferentes bocetos, solo que ahora con el fondo negro y este metalizado como si fuera lápiz para las ilustraciones, y siendo estas las que se encontrarían por la parte de atrás. E iniciaremos con la página de los mismos elementos que ya hemos observado en papel cuché, y por acá la ilustración de Kogure en su totalidad, dejándonos en la parte de atrás de esta el índice de contenido, que va desde el capítulo 34 hasta el 45. Y en este caso las páginas a color que tendrá este tomo serán las pertenecientes al capítulo 43, las cuales estarán en tricolor y algunas que parecen más bitono, pero son la totalidad de este capítulo. Por el resto pues tendremos hoja blanca de un gramaje medio bajo. Si se llegan a notar las transparencias más que todo en las zonas donde se queda muy en blanco, pero que no llegan como tal a afectar a la lectura o a la apreciación del arte. Y este tomo 4 también tendrá una pequeña parte de las aclas, que en este caso pues hablará de un par de elementos que salen a lo largo de la historia de este tomo. Por lo que ya pasando al tomo número 5, nos encontraremos por acá una ilustración de un nuevo personaje llamado Ryota, y del cual vamos a hablar un poco más cuando revisemos la historia. Y en este caso pues los elementos alusivos a este tomo se encontrarán del lado izquierdo, y tanto estos en la parte superior como el logo de Ivrea contendrán nuevamente el barniz a registro. Y al igual que el tomo anterior, la ilustración de Ryota se verá brevemente complementada en la pestaña que acompaña a esta misma, dejándonos por acá estos mismos elementos que vimos en el tomo anterior con exactamente los mismos barnices. En cuanto al lomo pues no hay mucho que decir, seguimos igual con la única variación del número del volumen, y tanto el título de la obra como el título de la editorial contendrán el barniz a registro, dejándonos así para la contraportada nuevamente un aumento de la ilustración que encontramos en la portada, solo que en este caso pues estará un poco más enfocado en lo que era la esquina inferior izquierda. En cuanto a la cubierta interna seguimos igual, diferentes bocetos a lo largo de todo este mismo, siempre con acabados rojos y blancos. Ya en la cubierta interna igual tendremos las guardas al inicio con estas ilustraciones, y estas otras serán las que nos encontremos en la parte final, iniciando ya así el tomo como tal, con los mismos elementos que vimos en la sobrecubierta para este tomo, y por acá la ilustración aumentada y completa de Ryota, dejándonos nuevamente en la parte posterior el índice de contenido, que va en este caso desde el capítulo 46 hasta el 56. Y para este caso las páginas a color serán las pertenecientes a la totalidad del capítulo 51, las cuales pues tendrán color y algunas que parecen un poco más en bitono,
Además de que este tomo también incluirá el tema de las aclas, donde en ese caso pues se enfocan un poco más en los zapatos. Y ya por el resto de páginas, pues una página blanca y un gramaje medio bajo. Llega a tener transparencias, más que todo en las orillas y en las partes donde se queda en blanco, pero que no llegan para nada a molestar a la lectura ni a la apreciación del arte. Por lo que entonces, ahora sí, vamos a pasar a revisar la historia contenida en estos dos tomos. Por lo que en el tomo número 4 continuaremos con el partido contra el Rionan, viendo cómo Sakuragi entra de cambio para Akagi. Sin embargo, Sakuragi se encuentra demasiado nervioso para que pueda hacer algo, al menos hasta que Rukawa, mediante la fuerza, logra calmarlo un poco, por lo que es aquí donde este empieza a mostrar un poco de sus habilidades, haciendo que el partido comience medianamente a igualarse, aunque siempre manteniendo la presión por parte del Rionan, con Sendo y Ozumi. Y es cuando el Rionan empieza a presionar un poco más con los rebotes que Akagi vuelve para integrarse al equipo, por lo que comienza esta nueva ola de ataques por parte del Shohoku, llegando incluso por momentos hasta ponerse por delante del Rionan, lo que hace que Sendo empiece a utilizar más de su potencial para no dejar que el Shohoku se ilusione de más. Y es así como Rukawa vuelve a la cancha, luego de estarse recuperando del marcaje intenso hacia Sendo. Y es debido a una petición del entrenador, que Sakuragi y Rukawa intentarán presionar todo lo posible a Sendo, para tratar de que esto juegue lo menos posible. Y lo cual terminan logrando en cierta medida, dejándonos así, al final del tomo, que el Shohoku se quedará únicamente a un punto del Rionan. Por lo que pasando al tomo número 5, comenzaremos la recta final del partido. Pero aún con la diferencia que vimos del final del tomo anterior, el Rionan se termina recuperando. Y cuando parece que Sakuragi será el salvador del Shohoku, gracias a la euforia del momento, no se dan cuenta que el reloj sigue corriendo. Y Sendo termina por hacer la anotación que ahora sí decide al ganador, dejando al Rionan únicamente por un punto encima del Shohoku, quedando así el Shohoku con un sentimiento bastante agridulce, pero dejando en alerta al Rionan, y que el Shohoku será un equipo que deberán tomar ahora más en cuenta. Por lo que mientras todos se encuentran procesando lo sucedido, termina haciendo su aparición Ryota, el nuevo personaje, y el cual también pertenece al club de baloncesto, pero el cual se encontraba en el hospital por un incidente con Mitsui, otro personaje nuevo, pero que de momento no sabremos mucho más allá. Por lo que desde que Ryota y Sakuragi se conocen, empiezan los roces entre sí, por tener una cierta personalidad algo similar. Sin embargo, gracias a que Ryota tiene más similitudes afuera del baloncesto con Sakuragi, todo termina solucionado bastante rápidamente, por lo que empiezan a entrenar como buenos compañeros. Pero es aquí donde Mitsui junto a otros cuantos personajes terminan apareciendo en el gimnasio, para así poder cobrar venganza contra Ryota y su amado equipo de baloncesto. Así que eso fue todo por la review de los tomos 4 y 5 de Slam Dunk en su edición Cancelman. Espero que les haya gustado. Si es así, pueden dejar con su like, un comentario, compártanlo con sus amigos y si no tan amigos, y no olviden de suscribirse. ¡Órale!